Sí, sí. Hola, sí, se escucha. Bueno, ¿cómo están? Vamos a, como dijimos el martes, vamos a hacer un ejemplo. Igual antes de arrancar con el ejemplo, capaz que está bueno dejar espacio para si tienen consultas de la teoría del martes o de hoy, o algo que, alguna aclaración que piensan que pueda llegar a servir. Si no, arrancamos directamente con el ejemplo que dejamos pendiente de la clase pasada. Bueno, vamos entonces al ejemplo. Acá estamos. Pantalla completa. Bueno, entonces el ejemplo que tenemos es el siguiente. Digamos, tenemos un cubo de goma que está encastrado adentro de un molde de acero, ¿sí? El molde de acero es mucho más rígido que el cubo de goma. Entonces nosotros, para este problema, nosotros vamos a considerar que el molde de acero está rígido, que no se deforma, y lo que queremos estudiar es qué es lo que pasa con este cubo de goma que está encastrado. En este cubo de goma que está encastrado, como ven, en la cara superior, que en este caso la tenemos alineada a la dirección X, tenemos una presión aplicada. Y en la dirección Y y la dirección Z, bueno, en la dirección Z está bloqueado el movimiento por el cubo de acero, por el molde de acero, y en la dirección Y está libre, se puede mover libremente. Y ahí, acá tenemos las propiedades para este material de goma. Tenemos un nu de 0,47, que ya saben ustedes que nu igual 0,5 es un material incompresible, entonces esta goma está bastante cercana a la incompresibilidad. Para tener la referencia, por ejemplo, en materiales de hierro, acero, estamos con un nu cercano a 0,3. Bueno, y la presión aplicada en la cara superior, también colocamos como hipótesis de que es de 50 kilopascales. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo arrancamos con este ejercicio. Entonces, vamos a ver qué es lo que ya se sabe del problema. Sabemos que la goma se comporta como un material elástico. Su comportamiento está cercano a la incompresibilidad. Ahora, si nosotros miramos que tenemos las caras con normal en la dirección Y, están libres, no tenemos ninguna tracción aplicada, ninguna fuerza aplicada, sabemos que las caras Y están libres de tensiones, ¿sí? Entonces acá, en esta cara, y por supuesto en la de atrás, que no se ve, está ahí atrás, tenemos que el sigma I es igual a 0, ¿sí? Sigma I es igual a 0. Después, ¿qué es lo que sabemos? Que en la cara Z, vamos a ir a la cara Z, es esta cara que está acá, la cara que está apoyada contra el cubo de goma, ahí lo que sabemos es que el epsilon ZZ es 0, ¿sí? No hay estiramientos en esa dirección, ¿sí? Porque está bloqueado por el cubo de goma. Entonces esto, matemáticamente, tenemos sigma I igual a 0, y acá tenemos epsilon ZZ igual a 0. Después, ¿qué más sabemos? Como no tenemos ninguna tracciones que no sean en las caras, en las direcciones normales, digamos, lo único que tenemos acá son esfuerzos normales, y por la simetría que tiene el problema, por las características de cómo son las condiciones de contorno, podemos suponer que no hay tensiones de corte. Entonces, si no hay tensiones de corte, no hay distorsiones. ¿Sí? Tenemos, no hay tensiones de corte, no hay distorsiones. Eso siempre va a pasar, siempre que trabajemos con materiales que se comporten de acuerdo a la ley de Hooke. ¿Sí? Bueno, después, ¿qué más sabemos? En la dirección X, lo que nosotros conocemos es el valor de sigma XX, ¿sí? Porque acá tenemos que tener que sigma XX tiene que estar compensando P por acción y reacción. Digamos, toda la P que, digamos, si nosotros tenemos algún instrumento para aplicar esa presión en esa cara, la reacción de esa cara sobre el instrumento que está ejerciendo la presión es igual y contraria. Entonces lo que nosotros sabemos es que sigma XX es igual a menos P. ¿Sí? Veamos por qué. Digamos, si yo tengo sigma XX,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. No sé qué pasa, que no... Me hace muy poligonal en las líneas, no me sigue la suavidad de la mano. O eso o escribo como un desastre. Y la normal es, si está acá en esta dirección, la normal externa es 1, 0, 0. ¿Sí? Entonces la tracción que yo tengo ahí, que es sigma por n, me da la tracción. Bueno, me da sigma x 0, 0. ¿Sí? Y con ese sigma XX, bueno, es que yo tengo que compensar el efecto de la presión. Entonces ya sé algo con respecto a sigma XX. Sé que sigma XX es igual a menos P. Sé que el epsilon ZZ es igual a 0. Dijimos porque los desplazamientos en la dirección Z son nulos. Y que en la dirección Y tengo sigma I igual a 0. ¿Sí? Bueno, ahora como yo tengo un material elástico, otra cosa que yo sé es que las tensiones son proporcionales a las deformaciones, ¿sí? Si estoy dentro del límite de pequeñas deformaciones. Ahora, ¿estoy dentro del límite de pequeñas deformaciones? No lo sé. Tengo que hacer, primero que nada, tengo que hacer la cuenta y ver si con la presión que yo estoy aplicando, en las deformaciones en mi goma van a ser pequeñas o van a ser grandes. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es verificar cada componente del gradiente de U a ver qué valor me da. Entonces, ese es un chequeo que vamos a hacer al final. Entonces, vamos a ver el próximo paso. Vamos a plantear la ley de Hooke, digamos, ¿sí? Vamos a hacer las relaciones entre las tensiones y las deformaciones. Sabiendo que las tensiones de corte son nulas, nos vamos a enfocar solamente en estiramientos y deformaciones axiales. Entonces, como ya dijimos, sigma i es igual a 0. ¿Dónde encuentro sigma i? Lo tacho. Acá, acá, acá. Chao, se va. Después, ¿qué más sé? Es que los desplazamientos en z también son nulos. Así que esto que está acá, como bien me lo marca acá, esto es 0. Esto es 0. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo acá tengo 3 ecuaciones. ¿Y cuáles son mis 3 incógnitas? ¿Cuáles son las 3 incógnitas? ¿Sigma 1,1 es una incógnita? No. Bien, sigma 1,1 no es una incógnita porque yo ya sé que vale P, que vale menos P. ¿Sí? Entonces mis incógnitas son epsilon 1,1, epsilon 2,2 y sigma 3,3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sigma 1,1 yo ya la conozco, sé que es menos P, sigma 2,2 ya sé que vale 0 y epsilon 3,3 ya sé que vale 0. ¿Sí? Entonces fíjense cómo de entender, de hacer el planteo del problema, mirar cuáles son las condiciones y entender cómo se puede desplazar el cuerpo, yo puedo llegar a esta situación que está acá. Una cosa clave, digamos, para poder, digamos, en el planteo de este problema es también percibir que las condiciones en todo el material son iguales. Entonces, las tensiones en todo punto del cubo son las mismas y las deformaciones en todo punto del cubo son las mismas. ¿Sí? Profe, Por la simetría del problema. Sí. tengo una consulta. Entiendo por qué sigma 22 es cero, pero ¿por qué sigma 33 no es cero? Porque lo que vos sabés es que es cero el desplazamiento. Pero fíjate que, ¿qué es lo que pasa por efecto Poisson? Si yo aprieto desde acá, lo que intenta hacer el material es estirarse en las otras direcciones. ¿Sí? ¿Te acordás? Sí, eso estamos de De acuerdo. la misma manera que si yo, digamos, ¿qué es lo que pasaba? Si yo lo estiro, se intenta contraer en las otras direcciones. Si yo lo presiono, se intenta expandir. Entonces, ahora, cuando este se intenta expandir, la pared esta no se lo permite. Le ejerce una presión que lo va a dejar en su lugar. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, sigma 33 es justamente esa presión que va a generar Ah, la que presión el de la epsilon pared. 33 sea cero. O sea, Claro. sería menos la presión de la pared. Claro, sí, porque vos tenés la acción y la reacción, digamos, vos Está tenés bien, listo, perfecto. la fuerza o la tracción que ejerce la pared sobre el cubo y la que el cubo ejerce sobre la pared, que son Claro, iguales y claro, está bien. contrarias. O sea, en el otro es cero porque se puede expandir libremente. Claro, Bien, genial. bien. Entonces, como vimos, vamos a remarcar de vuelta cuáles eran mis incógnitas. Mis incógnitas son esta, esta y esta. Ven que no, sale como... Qué raro. Bueno, entonces, vamos a ver cuál es
si tenemos alguna ecuación ya libre, esta que está acá es 0, mira, fíjense, de esta última que está acá atrás, ya la tenemos despejada, ¿sí? Porque tengo sigma 1, 1 relacionada directamente con sigma 3, 3. Si la paso esta para el otro lado, fíjense que acá lo que tengo es 1 sobre b, sigma 3, 3, es igual a nu sobre e, sigma 1, 1. Acá este se va con este, y entonces y sigma 1, 1, este es menos p, entonces esto es igual a menos nu por p. ¿Sí? Así es como llegamos a que sigma 3, 3 vale menos nu por p. Y bueno, después eso es un sistema de 3 con 3, así que lo que tengo que hacer es despejar las otras. Pero en un principio, fíjense que acá lo que yo saco es que, lo primero que saco es que sigma 3, 3 es una tensión de compresión, ¿sí? Porque es negativa. Entonces es consistente de lo que yo estoy esperando, que es que la pared me ejerza una compresión también en mi cubo para que la cara no presente estiramientos, ¿sí? Para que la cara en la dirección Z no presente estiramientos. Y las ecuaciones ya me están diciendo que es en dirección negativa, o sea, en dirección de compresión, tendiendo a comprimir el cubo. ¿Sí? A ver, denme un segundito, que tengo la computadora muy lenta y eso que me hace que se me sea difícil escribir. Bueno, ahí estoy cerrando un montón de cosas. A ver, ahora sí anda mejor. Disculpen, ¿eh? Pero estaba andando como muy lento y me estaba molestando. Entonces ya tenemos sigma 3, 3 y sabemos que lo que tenemos que lo que podemos calcular ahora es el epsilon 1, 1 y el epsilon 2, 2, que son las otras dos incógnitas que me faltan, simplemente despejando de acá. Fíjense que ahora sigma 1, 1 y sigma 3, 3 son los dos conocidos, así que como son los dos conocidos, directamente yo puedo poner ahí los valores y me va a salir los dos estiramientos que me faltan. Acá tengo los resultados, ¿sí? Tanto para el epsilon 1, 1 como para el epsilon 2, 2. A ver, bueno, acá ya tengo el resultado. Capaz que podría haber hecho una pregunta interesante antes de mostrar el resultado. Pero fíjense qué es lo que yo voy a esperar. Yo lo tengo, donde tengo aplicada la fuerza, donde tengo aplicada la presión, voy a tener estiramientos, y esos estiramientos van a ser mucho más, van a ser más importantes que los alargamientos que veo en la otra dirección. ¿Por qué? Porque el otro estiramiento que estoy viendo es en base al efecto Poisson, no donde estoy aplicando la carga directa. Y como ya vimos, el coeficiente de Poisson va solamente entre 0 y 0,5. Ahora, el estiramiento que tengo acá es un estiramiento que compone el efecto Poisson de dos fuerzas aplicadas diferentes. Porque por un lado tengo las fuerzas compresivas aplicadas en la cara superior y por otro lado tengo las fuerzas compresivas aplicadas también en esta cara. ¿Sí? Entonces, el estiramiento que yo tengo en esta dirección, digamos, es resultado de las dos tensiones aplicadas, ¿sí? Bueno, pero acá, digamos, lo que estoy viendo es, bueno, este es positivo y justamente lo que me da ese estiramiento, este es negativo, se está comprimiendo. Y con eso, digamos, con esto simplemente, eh, digamos, este ejercicio quedaría completo porque ya tenemos todo el estado de tensiones y todo el estado de formaciones. Acá, por ejemplo, cosas que queremos calcular. Por ejemplo, si queremos calcular el cambio de volumen, bueno, simplemente el cambio de volumen lo puedo encontrar muy fácil. Es epsilon 1, 1 más epsilon 2, 2 más epsilon 3, 3. Eso, obviamente, multiplicado por el volumen inicial, me va a dar el volumen 1 más eso por el volumen inicial, me da el volumen final. Si yo quiero ver el cambio de volumen, el delta B hago el volumen inicial por la traza de epsilon, que es la suma de estos tres, y como el epsilon 3, 3 es 0, simplemente tengo que sumar este con este, ya estoy viendo que esto me va a dar negativo, así que en mi volumen final yo ya sé que va a ser
menor al volumen inicial, ¿sí? Porque la traza me va a dar un número negativo, en este caso. Eso, por ejemplo, alguna cuestión adicional más para sacar del problema. ¿Qué más tengo que ver? Bueno, fíjense, yo acá tengo valores de epsilon 1,1 y valores de epsilon 2,2. Con este resultado, yo estoy dentro del régimen de pequeñas deformaciones. Pero si yo duplico la presión, ya estoy saliendo del régimen de pequeñas deformaciones, ¿sí? Porque el epsilon 1,1, el epsilon 2,2, bueno, en particular el epsilon 1,1 ya va a ser mayor que el 1%, y ya la hipótesis de que el tensor infinitesimal de pequeñas deformaciones es una buena aproximación del E, ya, ya no es válida, digamos. ¿Sí? O sea, profe, que siempre si obtenemos un epsilon que supere el módulo del 0,01, ahí ya no se puede aplicar esto. Y ya estamos dentro, ya nos vamos dentro de las hipótesis de pequeñas deformaciones. Claro. ¿Sí? Digamos, no es, digamos, estamos fuera del rango de validez de todas las cosas que estamos estudiando. Ahí empiezan a entrar en juego otras cosas. Bien. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de una cosa que tiene una no linealidad geométrica para que vean qué tipo de ejemplos pueden pasar, ¿no? Imagínate que vos tenés una viga y vos lo que tenés acá, por ejemplo, imagínate una carga seguidora que siempre está a 90 grados de la superficie, ¿sí? Ahora, si esa carga es muy alta y en comparación con la resistencia del material y tiene una deformación considerable, imagínate que llega a deformarse esta dirección, llega a deformarse a una situación así. Bueno, en ese caso, si tu carga es seguidora y se permanece a 90 grados eh, de la superficie, digamos, te va a cambiar sustancialmente la dirección de aplicación de la fuerza, ¿sí? Y también te va a cambiar el dominio en donde vos analizás. Entonces, tu equilibrio de fuerzas se tiene que dar en esta nueva configuración. No se va a dar en la configuración vieja y se tiene que dar con esta carga, no con la carga esta que está puesta vertical. Entonces, si las deformaciones que yo tengo son muy grandes, yo estas cosas las tengo que empezar a tomar en cuenta. Si no, no voy a estar resolviendo bien el problema. Entonces, lo que nosotros hacemos acá en esta cátedra es decir, bueno, en un caso de pequeñas deformaciones, si esta es la figura original, en nuestro caso de pequeñas deformaciones, bueno, se deforma, tiene deformaciones muy chicas, y la configuración de referencia y la configuración de equilibrio son muy parecidas. Entonces yo cuando analizo el equilibrio en una, puedo asumir que es la misma que la otra, que las cargas están aplicadas en los mismos puntos, que las cargas mantienen las direcciones, y ese tipo de cuestiones que me facilitan la resolución, y dentro de cierto límite los resultados no tienen cambios sustanciales. Ok, o sea que nosotros básicamente siempre adoptamos ese modelo, como que siempre aproximamos a lo que da cuando tenemos deformaciones muy pequeñas, aunque si después el resultado nos da que es mayor al 1%, es porque no se podía aplicar, Exactamente, sí. O pero sea, lo aplicamos igual. vos lo podés resolver. Sí, que vos lo podés resolver. Ahora, si el resultado te da que tenés grandes deformaciones, tenés deformaciones del 10%, bueno, quiere decir que todo lo que usaste para analizarlo no sirve. Y que tenés que usar otro marco teórico para analizarlo. ¿Sí? Sí, sí, gracias. Entonces, de alguna manera te pone límites de aplicabilidad sobre lo que estamos viendo. Bueno, hay muchísimas aplicaciones ingenieriles, la gran mayoría que se pueden resolver con esto. Entonces no es una gran limitación. Pero es importante saber que la limitación existe y, bueno, no usar no usar las simplificaciones que acá colocamos cuando no corresponden. ¿Sí? Sí, está bien. Bien. Bueno, entonces acá el ejemplo con esto es corto, igual te queda espacio para preguntas y después de esto seguimos con la clase práctica normal de todos los jueves. Eh, Voy a dejar espacio, sé que está Mirko por acá. ¿Está Mirko? Sí, Mirko, no sé si querés agregar algo. Sí, no, está bien. Seguimos cada uno con las consultas. Está Bueno, perfecto. perfecto. Bueno, perfecto entonces. Entonces ahora la Bueno, bola queda con ustedes de traer, digamos, de traer sus preguntas en base a los avances que fueron haciendo en las guías.
vino bien la clase de hoy para ver el ejercicio este también, porque trató sobre lo mismo. Buenísimo. Debería haber entendido algo más. Bueno, entonces, este es el turno de ustedes. No sé si alguno quiere arrancar con alguna pregunta en particular. Si tienen para compartir pantalla con lo que hayan avanzado, doblemente bueno. Buenas. Yo tengo una consulta del ejercicio 7 de la práctica número 9. Es de Bueno, fluidos. Que el ejercicio 7 es muy parecido a lo que hicimos en la teoría. Lo único que no me queda claro si está completamente desarrollado el fluido o no. Si yo tengo que tomar a la velocidad en X, que tiene un diferencial en X o no. a En ver, ese caso. dame un segundito que abro la guía. Igual te digo que lo mejor, si podés compartir pantalla con el ejercicio y con lo que fuiste haciendo, así acompañan todos tus compañeros también, tienen lo mismo en la mano. Si estamos todos mirando lo mismo. Es que estaba planteando las hipótesis, no llegué a plantear nada porque Ah, está me bien, está bien, está bien. eso y ahí quedé. Bueno. Entonces es el ejercicio 7, ¿dijiste? Sí, Un flujo laminar estacionario incompresible entre placas paralelas. La velocidad tiene una sola componente no nula que es paralela a las placas y que ésta solamente varía en la dirección perpendicular a las placas. Escriba explícitamente las ecuaciones de Navier-Stokes para este caso. Bueno, acá está bueno esto porque, digamos, si acá lo que nosotros queremos hacer es escribir las ecuaciones de Navier-Stokes, no importa, digamos, si es estacionario o no, si está completamente desarrollado o no, las ecuaciones son las mismas. Las ecuaciones claro, son pero las... si es Después, estacionario o no, a mí se me empiezan a cancelar términos. Eso es claro, lo que pensaba. es que, digamos, sobre lo que vos no te digan nada, en No, forma más general, lo tenés que considerar, ¿sí? perfecto. Por ejemplo, si acá no te dicen que es estacionario, bueno, vos tenés que considerar potenciales variaciones del tiempo. Una cosa es plantear las ecuaciones, otra cosa es resolverlas, ¿sí? Bien, genial. Digamos, una cosa es saber cuáles son las ecuaciones que vos tenés que resolver y entender los fenómenos que están por detrás de algo, y otra cosa es pedir, por ejemplo, nunca nadie te va a pedir que resuelvas a mano la entrada, un flujo de entrada en una cañería o lo que sea, con variables que dependen del tiempo, porque simplemente a mano es casi imposible, digamos, no. Está perfecto. Genial. Y después en el ejercicio 8 que a mí me dice que suponga que no varía, que la presión ya no varía, creo que dice. Sí, Ahí sí se refiere a que está completamente desarrollado. Sí, la presión es constante. claro. Bueno, acá sí, digamos, a ver. Si la presión no varía, la presión es presión constante, lo cual tenés gradiente de P0. Bien, Eso es lo que están diciendo ahí. Gradiente, digamos, si la presión no varía, tenés gradiente de P nulo. perfecto. Gracias. De nada. Bien, los demás, todavía hay unos cuantos. 18. Bueno, si no hay preguntas, digamos, cuéntenme, digamos, aunque sea a modo general, cómo vienen avanzando con las guías, si entendieron algo la teoría, si no entendieron nada, si leyeron los apuntes. Digamos, algo para saber dónde están parados y cuál es la mejor manera de poder aprovechar la clase.
Bueno, si no hay preguntas y Gonzalo, tampoco hay yo respuestas. el verdadero y Sí. falso de la guía 9, tengo una duda de una justificación. A ver. El primero. El primero, sí. Bueno. Decime El, cuál. el del flujo laminar. La acción de la viscosidad en el movimiento de las partículas es despreciable. No. No necesariamente, digamos, porque que el No, flujo pero sea. no, sí, yo puse falso, pero no entiendo no sé bien cómo justificarlo. No, digamos que simplemente que, digamos, por las características que tiene un flujo laminar, no implica que, que la viscosidad no juegue un papel. Digamos, si vos planteas las ecuaciones de las tensiones para un fluido, por más que sea laminar, las tensiones viscosas van a seguir jugando un papel eh, en el equilibrio de tu medio continuo. Es decir, el término que vos tenés en las ecuaciones de Navier-Stokes asociado a la velocidad no se va a hacer cero. Ah, está bien. Digamos, eso no pasa por si es un flujo laminar o no. ¿Sí? También igual la diferencia entre flujo laminar y flujo turbulento no es una cosa que hicimos énfasis en la clase, ¿no? A ver, a ver una cosa, a ver cómo podemos pensar eso. Bueno, imagine, uno tiene una idea general de lo que es la turbulencia, pero cuando el flujo va con muy alta velocidad, por ejemplo, en un ducto, la característica de tener el flujo, digamos, bien ordenado, como yo les presenté en los ejemplos, donde todas las partículas se mueven solamente en la dirección X, eso se deja de cumplir, digamos. Uno empieza a tener lo que se llama un flujo turbulento, que las partículas se pueden empezar a mover en todas direcciones y armar, por ejemplo, vórtices y armar estructuras de flujo complejas. A pesar de que todo el flujo se mueva en general en una sola dirección, las partículas pueden tener puntualmente, si vos haces zoom, pueden estar moviéndose en cualquier dirección. Y entonces ahí nos alejamos de las hipótesis de flujo laminar. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Las ecuaciones de Navier-Stokes son válidas? Sí, las ecuaciones de Navier-Stokes son válidas igual. Lo que tiene es que ya no podemos hacer las simplificaciones de que todo el flujo va en la dirección X solamente. Eso ya deja de ser válido. Bien. Y del D también tenía duda. O sea, yo puse que era falso, no sé si lo estás viendo. En un fluido perfecto, bueno, en el fluido perfecto, Yo las puse que es tens- falso y puse que no depende de la velocidad. Así no, Bien, sí, es eso, está bien. bien. Ajá, está bien. Listo. Perfecto. Profe, yo te quería preguntar sobre un ejercicio de la guía 10. Bueno, El 7. Yo sé que es parecido a lo que explicaste hoy, pero no me queda muy claro qué pasa cuando restringís las direcciones, bueno, cuando el restringís las direcciones. desplazamiento. Sí, es justamente lo mismo del ejemplo que vimos hoy. Digamos, Claro, cuando vos restringís una dirección, el movimiento en una dirección, digamos, vos haces nula la deformación y como contraprestación te aparecen tensiones en esa dirección. claro, pero ¿por qué debería haber un epsilon en un lugar donde es? No entiendo Claro, por qué sigue habiendo un epsilon si estás como restringiendo que siga. no, es que vos justamente decís el epsilon es cero. Está restringido, el epsilon es cero en esa determinada dirección. Entonces lo que te aparece son tensiones, te aparecen sigmas las Claro, tensiones. el epsilon sí es cero. No me sale la letra, la que es como una Sigma, las tensiones. sigma, eso, sí. ¿Por qué aparecen tensiones? Bueno, justamente Claro, te aparecen, las ecuaciones te lo indican, digamos. Si vos, digamos, por ejemplo, si hay algo que se quiere estirar y vos lo estás teniendo comprimido para que se quede en el lugar, vos le tenés que hacer fuerza para impedir que se estire, como el material se quisiera estirar en base a una reacción que tiene.
Por otra parte, digamos, te pasa lo contrario, es si vos estás traccionando en una dirección y el cuerpo se quiere comprimir y vos lo estás manteniendo estirado para que no se comprima, bueno, vos estás ejerciendo una tracción, digamos, para mantener la deformación nula en la otra dirección. Y eso, digamos, es cuando nosotros tenemos las leyes de comportamiento material, como por ejemplo la ley de Hooke, es observación de la naturaleza, digamos, es observar cómo se comportan los materiales. Y es un modelo que está hecho, es un modelo matemático para representar lo que pasa en la realidad, ¿sí? Entonces dejaría de ser, por ejemplo, una atracción uniaxial, por ejemplo, si yo tengo uno de los desplazamientos restringidos. Sí, sí, ya deja de ser solamente tracción uniaxial, digamos, pasás a tener por lo menos tensiones en dos direcciones. Ok, es como si le aplicara una fuerza también desde el lugar, desde la dirección que está restringida, es eso. Claro, sí, exactamente. A fin de cuentas es eso. Ok, está bien, gracias. De nada. Gonzalo, ¿te puedo hacer una consulta sobre el ejercicio 10 de fluidos? Sí. El ejercicio 10 de la guía 9. Bien, decime. Mi duda era más que nada, ¿qué son esos 10 pascales de los que habla al principio? Sí. Sí, lo que no entendí es, más que nada con respecto al inciso C, cuando te pide sacar el campo de presiones del fluido. Ahí lo que yo había hecho fue agarrar la ecuación constitutiva y como ya tengo el tensor de formación, velocidad de formación, fui a sacar ese tensor de tensiones. Sí. Pero nada, o sea, como no sé cómo usar esos 10, o sea, no sé tampoco acá hace referencia con esos 10 pascales, ¿qué significan? Te dicen que, fíjate, ahí lo que te está diciendo es que, vamos acá. Acá. Fíjate, vos acá lo que vas a tener son las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿sí? Menos el gradiente de P más mu, no, lo cuadrado, B, ¿sí? A, B, igual a ρ por aceleración. Bueno, lo dejamos así. Cuando vos vas a poner bueno, lo que ya hiciste, si verificaste si es incompresible, te fijaste si la divergencia es cero o no, si es estacionario o no, vos lo que tenés que ver es, ¿esto depende del tiempo? Sí, eso tampoco no depende del tiempo. Bueno, entonces es estacionario. Entonces, si es estacionario, vos acá tenés B, gradiente de B, más delta B, delta T. Este término sabés que es cero, pum, se te va. Bien. Hallar las velocidades de deformación, básicamente te permiten encontrar los gradientes de B. ¿Sí? Y si vos ya tenés B, ya tenés esto que está acá, ya de alguna manera tenés esto que, digamos, esto lo podés calcular, digamos, ya tenés la solución del problema. Esto es la solución del problema. Entonces vos Bien. tenés que saber que esto se cumple. Entonces, acá vas a tener para X, para Y y para Z, esto es cero, ¿no? ¿B por qué cero? ¿No hay gravedad acá o sí? Ah, no sé, no lo especifica. Bueno, asumamos que no hay gravedad. Entonces, si esto es cero, vos básicamente vas a tener tres ecuaciones. La ecuación para X, la ecuación para Y y la ecuación para Z. Como vos ya conocés el campo de velocidades, vos ya conocés cuánto vale esto en X y Z y ya sabés cuánto vale esto en X y Z, ¿sí? Bien. Entonces, fíjate que lo que te van a quedar tres ecuaciones. Una que te va a decir, gradiente de P con respecto a X va a ser igual a frac, algo. Bien. Gradiente de P Sí, con sí, respecto a eso me Y. quedó. Bueno, entonces con otra cosa. Y esto que está acá
fíjate que vos acá tenés la información del gradiente. Y acá... y acá tenés cuánto vale la presión en un punto en particular. Entonces ahora acá lo que vos tenés que hacer, si vos querés saber la presión en otro punto, es integrar. ¿Sí? Ah, bien, bien. Integrar respecto de X, una respecto de Y, Integrás- respecto de Z. Hacés las 3 integrales Bien. y vos en la integral te tenés que mover de este punto conocido hasta tu punto este, donde no conocés la presión, digamos. O sea, vos vas a tener una expresión integral. Y cuando vos le especificás eso en 1, vas a tener un valor de presión. Cuando especificás ¿sí? Porque acá, Bien. acá cuando integres te va a aparecer una constante. Y esa constante la vas a sacar. Puta madre, no me sale. Esa constante la vas a sacar a partir de conocer la presión en este punto. Bueno, claro, pero está entonces la presión en las 3 ecuaciones para el 1, 1, 1 me tiene que dar 10. O sea que va a haber diferentes constantes para cada punto. Claro, o sea, tu presión, digamos, bueno, te queda la presión en un punto más el gradiente de P por... en realidad hay que ver cómo te quedan las integrales, ¿no? Digamos, hay que ver si estas cosas te quedan constantes o no. Para ver qué tan fácil o difícil queda esto. Sí, no, yo las calculé y cuando calculé el gradiente de B por B, no me quedó muy... O sea, me quedaron todos polinomios, pero bueno, son bastante grandes. O sea, no quedaron muy lindos de integrar. Está bien. Fíjate que acá, entonces vos vas a tener, en principio una cosa que puedes hacer es, fíjate que tu tensor, el tensor D, en general va a depender de X y Z, ¿sí? Entonces, para vos conocer las tensiones en este punto, D es una función de X y Z. Entonces, tus tensiones ahí son menos P por la identidad más 2 mu por D. Si yo quiero ver las tensiones en 5, 3, 2, bueno, voy a tener que hacer menos P por la identidad más 2 veces mu por D en el punto 532, ¿sí? Que como Bien. varía, no va a ser igual en todo. Entonces, van a ser tus tensiones desviadoras y estas que están acá van a ser tus tensiones hidrostáticas, ¿sí? Bien. Hay que ver acá, ¿hay alguna manera que acá te quede una componente hidrostática? No sé. Si te queda, la tenés que sacar. Básicamente sacás con la traza de sigma. La componente hidrostática, sigma hidrostático, es igual a 1/3 de la traza de sigma por la identidad. ¿Sí? Esa es la componente hidrostática. Y la componente desviadora es sigma menos sigma hidrostática. ¿Sí? Bien. Y esa, Así que, esa presión por la identidad, bueno, ahí para es sacar... donde... Claro, eso digo. Esa eh, presión, ¿cómo hago para sacarla? claro, acá lo que tenés que hacer es, como te dije, vos vas a tener las ecuaciones de la presión, tenés que integrar las ecuaciones de la presión y partiendo de tener la información de la presión conocida en un punto. ¿Sí? Claro, bien. Que en este caso, no sé qué tan fácil o difícil queda. Digamos, si queda muy difícil, dejarlo en función de la presión y decir que vale menos P por tanto. La verdad que en particular no me acuerdo, o sea, tendría que hacer las cuentas para ver si queda muy fácil o muy difícil. Claro, no, está Eh, bien. No, sí, yo creo porque que, yo el creo que lo tema es que... importante es saber el concepto. Los conceptos que tenés que saber acá es, bueno, mi tensor D varía en el espacio. Entonces yo tengo que ver cuánto varía en el punto del espacio que yo quiero analizar para saber cuánto valen las tensiones. Otro concepto, la presión P varía en el espacio. ¿Y cómo varía en el espacio? Bueno, tengo un conjunto de ecuaciones diferenciales que tengo que resolver para ver cómo es la variación. Pero tengo que tener además un punto de referencia, porque si no, yo tengo cómo es el gradiente, pero no tengo ningún punto base, digamos. Necesito una condición de contorno. Eh, entonces ahí tengo 3 conceptos, digamos. La dependencia del espacio del D, la dependencia del espacio del P, que necesito un punto conocido donde yo conozca la presión para poder calcular las presiones totales. Tengo esos 3 conceptos, además eh, de ver el tema de divergencia de B nula o no, para ver si es incompresible, entender que como no depende del tiempo es estacionario. Entonces yo creo que el ejercicio apunta más a eso
que a que se complique en la vida haciendo una integral de una expresión difícil, si lo que queda es eso. Claro, no, está bien, está bien. Pero lo que yo consulto es lo siguiente. Vos tenés esas porque tenés tres ecuaciones diferenciales. Una que es la derivada de P respecto de X, otra respecto de Y, otra respecto de Z. Ahora, esas tres ecuaciones, ¿en qué se diferencian? ¿Cuál es la diferencia entre las tres? Porque, por lo que entendí, como que en cualquiera de las tres, si especializas en el 1, te tiene que dar 10 pascales. No, pero ahí no vas a tener, digamos, a ver. Vos tenés la presión en X más de X. X vector, ¿no? Tenés todo acá, de X vector. Es igual a, vamos a poner aproximadamente igual a P en X más la derivada de P con respecto a X por la de X1, digamos, por la primera componente, ¿no? Más de P de I. Y acá estoy haciendo una expansión de serie de Taylor de una cosa en 3 dimensiones. ¿Sí? Esto está en la dirección X, esto está en la dirección Y, y acá tengo otro que es en la dirección Z. ¿Sí? Entonces fíjate que de acá de alguna manera tengo estos tres, tengo que hacer estas tres integrales más un término de orden superior, ¿no? Tendría que hacer estas tres integrales para ver, bueno, yo me muevo en X, ¿cuánto sube la presión? Sube delta P con respecto a delta X por el diferencial de X que yo me muevo. Me muevo en Y, ¿cuánto? Eso, me muevo en Z, ¿cuánto? Entonces tenés que hacer la integral en las tres direcciones para llegar desde un punto a otro. Y ver cómo va a ser tu variación de presión. Esto es, en general te queda esto es una ecuación diferencial en 3 dimensiones. No es algo que, a menos que quede un resultado muy boludo haciendo las cuentas, no es una cosa que vayas a resolver normalmente a mano. Claro. A menos que te quede que la ecuación del gradiente es un plano, por ejemplo. Entonces es simplemente hacer una relación lineal moviéndote sobre un plano, o cosas de ese tipo. Claro, bueno, está bien. Gracias, profe. Está bien. Entonces, por eso te digo, hace hincapié en los conceptos y fíjate cómo te quedan las ecuaciones de los gradientes de P. Sí está bueno llegar a las ecuaciones para el gradiente de P con respecto a X, gradiente de P con respecto a Y, gradiente de P con respecto a Z. Está bueno hacerlo y ver cómo te quedan las ecuaciones. Y está bueno entender el concepto. Después, si te queda un sistema de ecuaciones muy complicado, no te enrosques. Claro, no, sí, yo el concepto lo entiendo. Lo que no entendía bien es qué son esos 10 pascales. No entiendo qué tipo de presión es, en qué ecuación usarlo. Es lo único que no he entendido. Bueno, fíjate que vos te quedan tres ecuaciones diferenciales que las integrás, digamos, de la misma manera que vos lo integrás en una dimensión, lo integrás en tres. Y cuando vos lo integrás en tres, te aparecen las constantes de integración. Y las constantes de integración tienen que ser tales que cuando vos reemplaces tu expresión del campo P, cuando vos le pongas 1, 1, 1, la presión te tiene que dar 10. Porque vos sabés que ahí la presión tiene que valer 10. Bien. Entonces, es lo mismo que cuando nosotros te pusimos las condiciones de contorno, dijimos, la velocidad en el contorno con la pared tiene que valer 0. Entonces tenía una constante de integración y con esa información encontré el valor de la constante de integración. Claro. Acá Bien, es lo mismo, acá voy a tener una expresión para P, que va a ser una expresión que va a depender de X y Z. Claro, y también de la densidad, pues no te la dan, pero bueno. Sí, tal cual, también. Claro, bien. Bueno, gracias, profe. De nada. Bien, los demás. Profe, ¿las velocidades de deformación es el gradiente de la velocidad o no? Del vector de velocidad que nos dan. Es la componente simétrica, o sea, hago el gradiente de la velocidad más el traspuesto del gradiente de la velocidad
y lo Bien, divido por 2. ¿Sí? O perfecto. sea, me quedo con la parte simétrica del gradiente de velocidad. Gracias. De nada. Bueno. Bueno, chicos, si no tienen... ¿Ninguno tiene ninguna consulta para arrancar? Yo sí tengo una duda, profe, que recién entré y vi que te estaban preguntando el 10 y nada, yo también quería preguntar ese. Así que nada, si tenés ganas de explicármelo de nuevo, si no es mucho problema. Bueno, a ver. Un segundito. Bueno, acá lo que yo les explicaba es que, fíjate, vos tenés la ecuación que tenés menos el gradiente de P más mu al cuadrado de B más B es igual a B gradiente de B Sí. más Eh, delta B. de hecho, tengo una pregunta sobre esto mismo que acabas de escribir. Cuando vos pones ponele el laplaciano de B o el gradiente de B, Sí. esto me tienen que dar tensiones. El problema es que ponele, yo hago el gradiente de B, si hago el gradiente de un vector, me da un escalar. O sea, esta no es la definición estricta de gradiente. No, Eh, esto es el laplaciano, digamos. Esto te da un vector. claro. Cuando vos haces el gradiente, te da una matriz. Y O sea, cuando en eso la le de, aplicás cuando eso le aplicás el operador nabla de vuelta, lo reducís a un vector. claro, es que, o sea, lo que veíamos en mate C que llamábamos gradiente, veíamos que el gradiente de un vector era un escalar. O sea, vos le No, estás subiendo el rango y bueno, no. El por gradiente de un eso. vector no es un escalar. No, nunca. No, 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 nunca. La divergencia de un vector es un Bueno, escalar. claro, sí, perdón. O sea, sí, la divergencia de un vector es un escalar y el gradiente de un escalar es un vector. Sí. Y el gradiente de un vector es una Bien, matriz. ahora sí. Y la divergencia de ese gradiente es un vector de vuelta, que es el laplaciano. Ah, está bien. ¿Sí? Bien, ahí le estaba pifiando a la terminología. Ok, genial. Bien. Bien. Y siguiendo con esto, ¿cómo sería? Bueno, digamos, asumimos que las fuerzas de cuerpo son ceros, digamos, no descontamos el uso de la gravedad. Esto es cero, pues fíjate que esto no depende de t. ¿Sí? Entonces, ¿es estacionario? ¿Es estacionario? Sí. Fíjate que nosotros Bien. B ya lo conocemos. Entonces, si nosotros B ya lo conocemos, esto lo podemos transformar en una expresión. Y esto que está acá también. Estos son cosas conocidas ya. ¿Sí? Claro. Y entonces, Sí. esto que yo tengo acá, si yo resuelvo estas ecuaciones, acá me quedan 3 expresiones para el gradiente de P. Gradiente de P con respecto a X, gradiente de P con respecto a Y, y gradiente de P con respecto a Z. Me va a quedar, algo, que va a ser función de X y Z, que yo lo puedo integrar y me va a decir cómo es la variación de la presión en el espacio X y Z, si yo lo integro. Es decir, eso que en general puede quedar una expresión muy complicada. Ah, bien. Yo no sé cómo queda acá, pero lo importante es que yo tengo cómo es la forma. Para yo pasar de saber cómo es la forma a saber bien cómo es la resolución real, yo necesito conocer la presión en un punto. ¿Para qué? Para que esa forma que yo tengo ahí
la reemplazo en 1, 1, 1 y digo que vale 10, y me va a decir cuánto valen las constantes de integración que yo estoy Claro. usando. ¿Sí? Bueno, bien. Bien. Eso es una cuestión. Después, hallar las velocidades de formación. Hallar las velocidades de formación, ya tenés B. Simplemente lo que tenés que hacer es D, que te quede el gradiente de B, más el gradiente de B traspuesto, dividido 2. Ahí tengo el tensor gradiente de formaciones. Ahora, determinar el estado de tensor de tensiones. Ese tensor D depende de X, de Y, de Z. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el gradiente de B depende de X, de Y, de Z. No es constante en todo el espacio. Entonces, si a mí Claro. me dicen, en este punto, bueno, yo mi D lo tengo que especificar en ese punto, y de ahí, bueno, voy a tener las tensiones, ¿sí? Más 2 mu por D. También tengo las presiones que van a variar entre X y Z. Entonces, está bien, si yo no tengo la forma final de la presión en ese punto, porque fue muy complicado calcular, la dejo expresada en función de P, pero por lo menos sé que lo tengo que tener. Y con Bien. eso más o menos está el ejercicio, digamos. Acá los conceptos que tenés son varios. Uno es decir, bueno, yo conozco los campos de velocidades, entonces puedo conocer todos los términos de la ecuación de Navier-Stokes, salvo el de la presión. Otra cosa, si el flujo es incompresible, ya sabemos que tiene que cumplir que la divergencia de B es 0. Entonces, ¿la divergencia de B es 0? Esto es una pregunta. ¿La divergencia de B es 0 o no? Bueno, hay que hacer la cuenta y responder para saber si el flujo es incompresible o no, y si con eso valen las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿sí? Porque acordate que las ecuaciones de Navier-Stokes que nosotros presentamos son solamente para flujos incompresibles. Si el flujo es incompresible, la ecuación de Navier-Stokes que nosotros estamos viendo no vale, ¿sí? Hay otra versión Bien. hay otra ecuación de la versión de Navier-Stokes para flujos compresibles, Genial. ¿sí? Entonces, tenemos que Perfecto. chequear esto. Si las ecuaciones de Navier-Stokes son válidas, puedo escribir las ecuaciones que me permiten calcular la presión, que es este que está acá. Las velocidades de formación, esto es simplemente operar con esto que tengo acá. Calcular las tensiones, bueno, voy a tener que tener las presiones calculadas y el tensor D calculado en el punto que yo quiero analizar, y esquematizarlo en estado de tensión en una partícula elemental. Bueno, nosotros lo que ya venimos haciendo desde hace un montón, así que ya está, Claro. la tenés atada, ya está. Bien, genial, clarísimo. Muchas gracias. De nada.